Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón, me acompaña Verónica Trujillo. El día de hoy estaremos platicando acerca de la farmacovigilancia en México. Para ello tendremos como invitado al ingeniero Jürgen Marcel Jesús Morón García, gerente del área médica y farmacovigilancia en el grupo Stern Pharma, quien nos acompañará para dialogar acerca de este tema. También tendremos la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Voces y Visiones y Nudos para trenzar el tejido social. Ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Muchas gracias por estar en Conexiones. Como decíamos al principio, el tema del día de hoy es uno que probablemente nos resulte un tanto ajeno, sin embargo, es de vital importancia. Y cuando digo vital, es en el sentido estricto de la palabra. Por la farmacovigilancia pasa en buena medida nuestra capacidad de resiliencia y de sobrevivencia en padecimientos patológicos, es decir, la farmacovigilancia se encarga fundamentalmente de vigilar, como su nombre lo dice, los efectos secundarios que muchos productos, medicamentos sobre todo, pueden tener en la salud humana. Por lo tanto, es un tema que debiera generar un mayor interés en nuestra cotidianidad, Vero. Así es, Edwin. Pues una parte importante también de la farmacovigilancia es hacernos conscientes de las implicaciones que tiene la toma de algún medicamento para nuestro cuerpo y en ese caso, si las condiciones o los efectos son adversos, a qué instancias o a qué instituciones podemos recurrir para reportar tales efectos que no han sido los iniciales o los benéficos propiamente al cuerpo, y en este sentido, pues dialogar acerca de este tema nos hace conscientes de ese proceso. Pues es importante vigilar la salud de la comunidad en la que nos encontramos y en ese proceso saber también cuáles son aquellos elementos, cuáles son aquellas sustancias que implican un detrimento de esa salud tan querida para cada uno de nosotros. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar Alternativas del Buen Vivir con Adriana Rodríguez y ya estamos de vuelta. Alternativas del Buen Vivir Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. En este espacio-tiempo de tantos cambios y de tantas reflexiones, quiero poner sobre la mesa, en los pensamientos y en el corazón, unas reflexiones sobre el buen vivir desde la perspectiva de la crítica al desarrollo. Un tema esencial, clave en los planteamientos del buen vivir. Y como este tema del buen vivir cada vez cobra más importancia, se reflexiona, incluso se construye o se plantea como una alternativa, por eso mismo considero esencial la reflexión sobre cómo el buen vivir en su base, en su raíz, plantea una gran resistencia a la imposición de un modelo ajeno, de un modelo de vida, ajeno al de los pueblos vinculados con la tierra, ajeno a los antiguos, ajeno a las naciones originarias que tienen una relación armónica con la naturaleza, que viven en comunidad y que mantienen su idea de la vida plena, que es el buen vivir. ¿Y por qué? Pues porque la idea del desarrollo es un modelo que está asociado al progreso. Recordemos la emblemática carta del jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos cuando quiso o compró su territorio para que pasara el tren.
Allí en esta carta, si no la has leído, no has escuchado de ella, se resume el planteamiento distinto de quienes están relacionados con la tierra como su madre, como lo que le cobija, le abastece y tiene que ver con sus ancestros, frente a la idea del desarrollo, del progreso, que devasta o que no considera factores claves de lo que es vivir en este planeta. ¿Qué pasa? Después de esta carta a Seattle, han habido y siguen existiendo muchas comunicaciones de pueblos que defienden el buen vivir y que se oponen a la asimilación por parte del modelo de desarrollo. El desarrollo o los distintos modelos de desarrollo que tienen muchos apellidos. Desarrollo sustentable, desarrollo humano, desarrollo endógeno, desarrollo integral y así. Apellidos que intentan matizar una visión ajena a la armonía con la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque en el centro, en el eje, por muchos adornos que le pongamos, de la idea del desarrollo está el crecimiento económico. Esa es la clave. Los indicadores están construidos con cuánto crecen los países y ese crecimiento se mide en términos de indicadores económicos de cada país, de cada región o de cada población. Indicadores que muestran la extracción de recursos naturales, la transformación de la riqueza y la generación, entre comillas, de esa riqueza natural, convertida en riqueza material. Y es desde ahí, desde donde viene la idea de que hay unos lugares, unos países que están más adelantados que otros. Antes se les llamaban subdesarrollados, ahora son en vía de desarrollo, pero que finalmente lo que encubren detrás de esto es una visión muy distinta de la vida. Quizás hay pueblos que no quieran entrar en esa carrera, lugares que no quieran entrar en esa carrera, porque ya tienen el buen vivir y no necesitan del desarrollo, porque ya son pueblos que viven en vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te interesa el ámbito de la salud? Entonces, en la licenciatura en enfermería podrás aprender desde los conocimientos básicos como primeros auxilios hasta habilidades quirúrgicas. Gracias por continuar en Conexiones y como ya les comentábamos, estamos hoy platicando con el ingeniero Jürgen Marcel Jesús Morón García, quien nos está hablando acerca de la farmacovigilancia en México. Pero antes de iniciar esta entrevista, vamos a escuchar algunos datos importantes en relación a su semblanza. Analista en farmacovigilancia, con una amplia experiencia en la industria farmacéutica, con un fuerte compromiso con la seguridad de los pacientes para garantizar que se tomen acciones apropiadas en relación con los posibles efectos secundarios de los medicamentos. Cuenta con experiencia en auxiliar de farmacovigilancia en el Centro Institucional Coordinador de Farmacovigilancia y el Centro Institucional Coordinador IMSS, además como analista de laboratorio en el Laboratorio de Neurociencias en la Ciudad de México. Gracias, Jürgen, por estar en este programa de Conexiones y platícanos, seguramente para nosotros es un tanto desconocido acerca de los trabajos que desarrolla la farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? ¿Qué es la farmacovigilancia? Primero tenemos que saber que los medicamentos que consumimos son causantes de eventos o reacciones adversas que la mayoría del tiempo pasan desapercibidos. Aunque es contradictorio pensar que los medicamentos puedan deteriorar nuestra salud cuando se supone que su principal objetivo es el tratamiento y la prevención de las enfermedades. Sin embargo,
es importante saber que no existe un medicamento que no provoque reacciones adversas. Y las reacciones adversas en realidad no significan o no quiere decir que los medicamentos no funcionen o que sean malos. Las reacciones adversas nos son muy útiles para poder identificar señales nuevas que van surgiendo. El mayor ejemplo de esto y el detonante de que la farmacovigilancia exista fue el incidente de la talidomida que pasó en 1960 a 1965. En estos años, un laboratorio alemán llamado Grünenthal desarrolló un fármaco comercializado bajo el lema "es tan seguro como un caramelo" y era prescrito para calmar los dolores que provocaba el embarazo, los mareos, el vómito y diferentes síntomas relacionados a este. Dicho fármaco fue comercializado en muchos países de Europa, Asia, Australia, incluso Japón, ya que se suponía que era perfectamente seguro, como aseguraba este laboratorio. Uno de los pocos países que no permitió la comercialización de este fármaco fueron los Estados Unidos, que mediante su agencia de la FDA se negaron a que el fármaco entrara, ya que no demostraba que contuviera un perfil de seguridad necesario como para ser aprobado. Tampoco demostraba tener estudios suficientes de seguridad en etapa del embarazo. Poco después de esto, se descubrió que el fármaco provocaba en las personas que lo habían tomado que el feto desarrollara focomelia, es decir, desarrollara malformaciones, extremidades extremadamente cortas o incluso la ausencia de las extremidades. Más de 100,000 niños nacieron con malformaciones y muchos otros murieron derivado de este evento. A partir de aquí el medicamento se retiró del mercado y España fue uno de los últimos países en retirarlo. A raíz de esto, los médicos borraron la evidencia de la prescripción de este fármaco por miedo a las demandas y a las represalias. Y a día de hoy hay una asociación que busca justicia por ese evento tan. A partir de aquí el mundo se dio cuenta que se necesitaba urgentemente un sistema de monitoreo de los medicamentos que pudiera asegurar su calidad, la seguridad y la eficacia con la población, por lo que diferentes agencias internacionales empezaron a poner el plan para hacer dicho programa. Esto nos lleva hasta 1978, que es donde se fundó el Uppsala Monitor Center y el programa de monitorización de los medicamentos. Teniendo en cuenta estos antecedentes, entonces podemos decir que la farmacovigilancia tiene diferentes definiciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud la describen como la ciencia dedicada a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos relacionados a los medicamentos. Y por otra parte, aquí en México tenemos a la norma oficial mexicana 220 SSA 1 del 2016, que es la norma de la instalación y operación de la farmacovigilancia. Esta norma la interpreta como una más de las actividades de salud pública que están destinadas a la detección, identificación, evaluación y prevención de los posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos. Como nos podemos dar cuenta, todas estas actividades y el flujo total de información es demasiado grande. Esto necesita responsabilidad compartida entre todos los relacionados con el proceso de comercialización, dispensación y prescripción de los medicamentos. Eso incluye a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, a los profesionales de la salud, a las instituciones o establecimientos que se dediquen a la investigación, a los titulares del registro sanitario, a los distribuidores, a los comercializadores y, por supuesto, a los consumidores. También es indispensable la colaboración de los países miembros del Programa Internacional del Monitoreo de los Medicamentos, ya que es responsabilidad de todos brindar la máxima
información posible con la más alta calidad para poder estar al tanto de cómo se está desarrollando el fármaco en el mercado, ya que a pesar de que hoy en día hay estudios específicos antes de lanzar un fármaco, las reacciones adversas suceden una vez que el fármaco está en el mercado expuesto a millones de personas. Ahora que entendemos un poco mejor lo que es la farmacovigilancia, me gustaría comenzar a hablar de lo que es un medicamento. Un medicamento es una sustancia o una mezcla de sustancias que pueden ser de origen natural o sintético, que tienen un efecto terapéutico preventivo o rehabilitatorio. Y además se identifican por una actividad farmacológica. Teniendo esto en cuenta, también hay otra definición que me gustaría abordar, que son los medicamentos genéricos, ya que un medicamento genérico no es otra cosa más que una especialidad farmacéutica que tiene el mismo fármaco o la misma sustancia activa, que tiene la misma concentración, la misma potencia que los medicamentos de patentes. Estos además, mediante pruebas que las pone en el caso de México el Consejo General de Salubridad, necesita demostrar que sea equivalente a los medicamentos de referencia o de patente. Pero en realidad no hay ninguna diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento de patente. Y las reacciones adversas son la respuesta no deseada a un medicamento, en el cual existe una relación causal que además es atribuible a este. Muchas gracias, Jürgen, por esta respuesta, y justo a partir de ella es que nos podemos dar cuenta del trabajo que se realiza en este grupo Stern Pharma, en el cual tú laboras, y que nos da la oportunidad también de reconocer la importancia de los fármacos, de los medicamentos que tienen en el cuerpo humano y en la salud. Y en este sentido, pues hablar hoy en día de la farmacovigilancia es un tema pues que también nos implica a todos. Vamos a un pequeño corte y continuamos dialogando acerca de este tema. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM, y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Para baño es un bote grande, pero es un poquito y un poquito de hierba, no mucho ni poco, es un poquito nada más. En cada hierba es poquito, es ramitos nomás, ni tanto ramito, pero el pirú sí es un puño grande. Se hierve el agua para bañar, para el susto, se hierve el agua. Un botecito para una sola persona. ¿Cuánto será? Como unos 20 litros. Y cuando esté hirviendo, ya que hierva bien, no se pone agua, no se enfría, no se rebaja con agua que no está hervida. Se tiene que cocer temprano para que lo dejen en la sombra, para que se enfríe. A las 12 del día se puede bañar la persona que está asustada. Pero cuando esté hirviendo le ponen un poquito de copal. Ya cuando se acabó de hervir, antes de que se bañe la persona, se saca, se mueve para que se quite, se ve como grasoso, que se quite todo eso que está encima, y se saca una tacita, y esa tacita, pues ya como un cuarto de tacita, aunque 3 bocadas, ya es que se lo tome, ya después, pero que lo deje ahí, pues mientras se acaba de bañar, ya se lo va a tomar, pero que se bañe primero. El que está espantado se tiene que bañar con agua normal, como ahorita nos bañamos. Ya después, ya nomás se mete en una tina, y ya nomás puro echarle el agua,
puro con la charola. Echa el agua. Pero antes de eso, ya va a estar otra persona que lo va a estar acompañando. Pues él o ella misma, tú te tienes que bañar sola. Pones en la tina, te mojas, y ya la otra persona ya va a sacar la hierba. Pon que esta es tu cabeza, va a sacar la hierba y ya te va a hacer esto así. Ya después te grita esa persona, te grita por tu nombre. Y ese que te grita por tu nombre te dice por tu nombre y te dice, ven, ¿a dónde vas? 3 veces que no corte la voz. Ven, ¿a dónde vas? Ven, aquí estamos. Pero te grita por tu nombre. Primero, ya, ven, ¿dónde vas? Ven, aquí estamos. 3 veces. Y ya, pero le va echando el agua así. Y ya. Pero después de que se acabe de bañar, tiene que sudar. No tiene ni por qué salir al frío. Que se guarde una noche. O que se cueste en su cama donde no pega frío. Si puede sentarse tantita afuera o acostarse, pues va a sudar y va hasta... Cuando se despierte ya va a estar bien chapeadita. ¿Por qué? Porque ya le salió todo el mal que tiene. Ese sirve para espanto y para aire. Ya después, a otro día, ya para que pueda salir, también hay una pomada que es un frasquito. Ese se vende en la farmacia. Es un frasquito que dice el tútano. Es un frasquito. Si te dan frasquito, te dan una ruedita como un vaporru, pero es blanco. Y ese se unta todos los huesos así. Con una bañada, 2 bañadas, ya sí se compone. No se compone. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Ya estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando acerca de la farmacovigilancia en México. Ya nos señalabas hace un momento cuál es el área de interés a que se dedica específicamente esta rama de la ciencia, que resulta además transdisciplinar porque se involucran en ella no solo el área médica, también se involucra la biología, la química, la farmacopea, incluso cada una de esas áreas dedicadas a las reacciones de ciertos fármacos encaminados a la medicina sobre todo. En ese sentido, ¿qué instituciones se encargan de la regulación, de la vigilancia y en su caso de la aprobación de los fármacos a nivel internacional y en México? Bueno, a nivel internacional cada país tiene su propia agencia regulatoria. Por ejemplo, en Europa está la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y en el caso de España está la EMS, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En Brasil, por ejemplo, está la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la ANVISA. En Canadá se encuentra Health Canada y en Estados Unidos se encuentra la más famosa, que es la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos. Todas estas agencias colaboran entre sí para poder mantener vigilados a los medicamentos y poder prevenir riesgos que se puedan llegar a presentar. Y actualmente en México la agencia que regula todo el tema de la farmacovigilancia a nivel nacional es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, esta institución es la que se encarga de otorgar todos los registros sanitarios, ya sea de los medicamentos genéricos o de las moléculas nuevas que se pretendan comercializar en el país. Para poder hacer las labores de la farmacovigilancia, tenemos algunas herramientas, sobre todo para el caso de los reportes de reacciones adversas. Algunas de estas son, por ejemplo, PGFlow, que es una plataforma que normalmente es utilizado más de uso hospitalario, es decir, esta plataforma la utilizan todas las unidades hospitalarias, y en caso de la industria normalmente se usa una plataforma llamada eReporting Industria. Las dos plataformas
que mencioné sirven para que los responsables de las unidades de farmacovigilancia levanten reportes de sospechas de reacciones adversas. Es importante mencionar que estos reportes tienen que ser lo mayormente precisos que se pueda y con la mayor cantidad de información posible. Tiene que venir el nombre del medicamento, tiene que venir quién está reportando esa reacción, el nombre del paciente y la reacción que se está reportando. Una vez que nosotros tenemos la información del fármaco, comenzamos a hacer una labor de investigación documental y del análisis de la información con la que contamos al momento que nos reportan. Después de esto, ya que tenemos toda la información, podemos hacer una evaluación de causalidad. Y esta evaluación se usa comúnmente el algoritmo naranjo. Una vez que nosotros ya recopilamos toda la información y hicimos la evaluación, tenemos que categorizar dónde cae esta reacción. Y dependiendo de si eres una unidad hospitalaria o un centro institucional coordinador, se manda directamente al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y es responsabilidad de cada una de las unidades de farmacovigilancia analizar toda esta información y ir haciendo una generación de señales. ¿Y a qué me refiero con hacer una generación de una señal? Bueno, para una generación de señal, una señal no es otra cosa más que un evento adverso no notificado o que estaba incorrectamente documentado o que estaba documentado de una forma incompleta. Esto nos sirve para saber cómo contrarrestar esos posibles riesgos que presentan los medicamentos. Mediante estas señales nosotros podríamos ajustar el tratamiento para el cual está indicado el fármaco, o quizás disminuiríamos o aumentaríamos la dosis o pondríamos algunas contraindicaciones para garantizar la seguridad del fármaco. Es importante también decir que la farmacovigilancia no busca de ninguna manera retirar el medicamento del mercado o impedir la comercialización de los medicamentos. Mientras más medicamentos tengamos para más tratamientos es mejor. Lo que busca es garantizar que los medicamentos que están en el mercado sean seguros, eficaces y contengan la información suficiente para respaldar esa seguridad. Toda esta información que llega a las diferentes unidades de farmacovigilancia está categorizada en una jerarquía de 3 niveles. En el nivel más alto estaría el Centro Nacional de Farmacovigilancia y en el nivel más bajo estarían los servicios de salud y los hospitales privados de las unidades de farmacovigilancia hospitalaria. Arriba de estos estarían los centros estatales de farmacovigilancia y los centros institucionales coordinadores de farmacovigilancia. Un ejemplo es el Centro Institucional Coordinador del IMSS. Este recibe todas las reacciones adversas que reportan todas las unidades hospitalarias del país. Por ejemplo, pues ya puede ser el IMSS de Guanajuato, de Nuevo León, etc., etc. Y por último, una vez que el Centro Coordinador del IMSS las recibe, las manda directamente al Centro Nacional. Y el Centro Nacional, después de hacer su propia labor de análisis, comprensión, documentación y todo esto, ya las envía directamente al Uppsala Monitor Center, que es la base de todas las reacciones adversas a nivel global. Con este panorama, ¿por qué es importante? ¿En dónde radica la importancia de la farmacovigilancia en un país como el nuestro? Bueno, la farmacovigilancia es sumamente importante no solo para México, sino a nivel internacional. Y eso es algo que va a seguir en aumento y va a ser cada vez más importante porque todo lo relacionado con los medicamentos y la salud tiene que estar perfectamente vigilado. Y esa es una labor que nos corresponde a todos. Primero porque necesitamos garantizar que los medicamentos funcionen como tienen que funcionar. Segundo porque nos indican cómo avanzan
los fármacos y nuestra resistencia a ellos mediante las prescripciones que los médicos hacen. Es decir, cómo se van desarrollando a medida del tiempo un tratamiento largo, cómo nos afecta el fármaco. ¿Sigue funcionando el fármaco después de exponernos a un tratamiento largo? ¿Pierde eficiencia? ¿Pierde eficacia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Y básicamente así es como podemos determinar si realmente los fármacos están funcionando o se están desviando de su objetivo principal. Y es que hay un tema muy curioso en México porque la farmacovigilancia es relativamente nueva. Y sumado a esto, nuestro sistema biológico de nosotros los mexicanos es de absorción lenta. Es decir, nosotros normalmente tenemos absorción más lenta a los fármacos. Los fármacos tardan más en hacernos efecto y también tardamos más en desechar esos fármacos. Esto es muy importante porque al momento de querer identificar riesgos o reacciones puede ser muy difícil, ya que de por sí también en México otro problema que se tiene es que los mexicanos no reportan las reacciones adversas, no nos quejamos de nada. Recientemente en el tercer Congreso Estatal de Fármaco y Tecnovigilancia, que fue hecho por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche, hablaba el licenciado en farmacia Rogelio Ríos de un tema que es que en México se supone que 8 personas que consumen algunos antibióticos deberían presentar dolores de cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos reporte de ninguno de esos 8. No tenemos absolutamente información de nada. Entonces, las unidades de farmacovigilancia no tenemos información, los pacientes no reportan porque muchas veces no tienen el conocimiento de que deben reportar estos eventos. Y las unidades de farmacovigilancia no reportan porque muchas veces no tienen el personal suficiente para estar atendiendo estas reacciones. Los médicos no reportan porque siempre tienen o muy poco tiempo o no tienen interés en estas labores de farmacovigilancia o también tienen muy poco personal. Entonces es un problema grave que en México no se está reportando las reacciones que se presentan. Sobre todo por parte del consumidor, es más comprensible ya que tal vez no tienen el conocimiento de que se debe de reportar y tampoco de cómo o cuándo hacerlo. Recientemente Cofepris sacó una herramienta que se llama Vigiram que pueden reportar todos reacciones adversas relacionadas al uso de medicamentos desde su dispositivo móvil y también pueden hacerlo mediante e-reporting. Y es un problema que se busca resolver mediante la difusión de la farmacovigilancia y mediante la ampliación de información. Al final del día, es a la gente a la que le tiene que llegar la información, porque nosotros ya estamos allí, ya sabemos cómo funciona la farmacovigilancia y ya tenemos más información de los fármacos y las reacciones que pueden hacer. Pero si la gente no tiene el conocimiento de cómo reportar, en dónde y de qué se tiene que reportar, pues es muy difícil que toda la información necesaria para la generación de señales nos llegue a nosotros. También, esto es muy curioso porque cuando van al médico las personas y están en un determinado tratamiento y de repente sienten, no lo sé, irritaciones, malestar estomacal, sarpullidos en la piel, no lo asocian con el medicamento que están tomando, porque se supone y todo el tiempo nos han dicho que los medicamentos sirven para que nos sintamos mejor. La importancia de la farmacovigilancia reside en que si nadie reporta, no podemos tener una fuente de información confiable y no podemos hacer ninguna generación de señal para anteponernos a posibles riesgos o para estar prevenidos ante posibles riesgos. También es preocupante porque nos gusta mucho automedicarnos y hoy en día ya hay estimaciones de la OMS donde en algunos años habremos desarrollado resistencia a los antibióticos. Esto
generar resistencia a un medicamento o generar una falta de efecto farmacológico es preocupante porque se nos tendría que aumentar la dosis o tendríamos que hacer fármacos y tratamientos cada vez más fuertes. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos que existe algo que regula los fármacos y existe algo que se dedica a analizar y a recopilar toda la información con los problemas ocasionados por estos fármacos. Por eso es importante que conozcamos estas herramientas que son VigiRam y eReporting, que es donde los pacientes pueden hacer sus reportes. Sin lugar a dudas, cada una de estas dimensiones, cada una de las disposiciones que tanto a nivel internacional como a nivel nacional se generan respecto de los efectos secundarios de los fármacos, ha de ser un área de interés creciente en nuestras comunidades, sobre todo pensando que venimos además de un proceso de varios años encaminado o producido por precisamente una enfermedad de la que se conocía muy poco y que los fármacos que se dedicaron para tratarla pues tampoco eran conocidos. Con el avance y con el desarrollo de nuevas medicinas, de nuevas vacunas, de nuevas sustancias para procurar la salud, pues la importancia de las instituciones de regulación y vigilancia, tanto en nuestro país como en el extranjero, como a nivel internacional, pues se incrementa también de una manera importante. Vamos a continuar con este tema, quédense con nosotros, esto es Conexiones, no se vayan. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros y estamos dialogando con el ingeniero Jürgen Marcel Morón García, quien nos está hablando acerca de la farmacovigilancia en México. Jürgen, coméntanos cómo puede la sociedad en general apoyar los trabajos de farmacovigilancia. Bueno, como consumidores y pacientes realmente se puede ayudar mucho mediante el flujo de la información, reportando cualquier reacción adversa o cualquier sospecha de reacción adversa. Muchas veces tanto los médicos como los pacientes no se animan a reportar porque tienen vergüenza de reportar simples sospechas, pero esta información, créanme que es importante y valiosa para las unidades de farmacovigilancia. Realmente el flujo de información es la más grande ayuda que se le puede dar a la farmacovigilancia. Y también es importante que nosotros hagamos un consumo responsable de los fármacos. Es decir, si tú vas por un dolor de muelas y te recetan un determinado medicamento con una determinada dosis y una determinada hora, bueno, pues es importante que sigas las indicaciones del médico, no busques aumentarte o disminuirte las dosis y que no busques cambiar el medicamento. También es importante que pregunten al médico cómo deben consumirlo, porque muchas personas, por ejemplo, toman pastillas con Coca-Cola o con jugo o con muchos líquidos que en realidad pueden afectar a la eficacia y a la eficiencia de ese fármaco. Hay determinadas interacciones de medicamentos con alimentos que pueden disminuir la eficiencia del mismo. Y también es importante que nosotros le compartamos al médico toda la información que se pueda. Por ejemplo, si nosotros ya estábamos tomando algún tipo de medicamento antes, o si ya teníamos un tratamiento previo a este padecimiento, o si teníamos algún problema relacionado con este nuevo padecimiento por el que acudimos, o por este nuevo dolor, o si el medicamento ya lo habíamos tomado para el mismo padecimiento y no nos había hecho efecto, cualquier cosa, para que el médico también tenga la información necesaria y pueda hacer una prescripción correcta sin malentendidos.
Y también es muy importante que nosotros cuestionemos al médico, porque muchas veces los médicos tienen mucha sobrecarga de trabajo o están muy cansados y también son humanos, se equivocan. Entonces tal vez ese día el médico estaba muy cansado y ya lo que quería era irse, no tenían más personal, le tocó quedarse y no se dio cuenta y nos prescribió un antibiótico para un virus o nos prescribió algo que en realidad no nos va a hacer nada o cualquier situación así. Entonces es importante que nosotros como pacientes seamos responsables con el uso de los fármacos, pero que también nos preocupemos por lo que nos están dando. Entonces es importante que le preguntemos si el medicamento sí está prescrito para esto o si a qué dosis me lo tengo que tomar, si tiene algunas interacciones de medicamento, si tiene algunas interacciones con los alimentos. Todas estas cuestiones es importante que las preguntemos. Esto no es con la intención de dudar del médico, sino es porque nosotros debemos preocuparnos por nosotros mismos. Es importante que sepamos qué es lo que tenemos y qué se nos va a ser prescrito para poder combatir este padecimiento o esta enfermedad. Es muy importante también este flujo de información de parte de médico-paciente y paciente-médico. Y también es importante preocuparnos por la calidad de prescripción que nos están dando. Los medicamentos están hechos para hacernos sentir mejor. Están hechos para que nuestras enfermedades o nuestros padecimientos mejoren. Entonces, si nosotros notamos algo que no está mejorando o algo que no debería pasar, es importante que acudamos con nuestro médico y digamos que tenemos una sospecha de reacción adversa o que reportemos directamente desde Vigiram, desde e-reporting o al correo de Cofepris. Es importante también que tengamos en cuenta que los medicamentos no es sino hasta la etapa de comercialización donde nos van a dar la mayor información ante todos los medicamentos con respecto a todas las personas a las que ya fue expuesto este fármaco. Todos los metabolismos son diferentes. Quizás el fármaco puede reaccionar de una manera con uno, de otra manera con otro. Entonces es importante saber y estar informados sobre estas posibles reacciones y compartir y difundir esta información con nuestras familias, con nuestros amigos y con todo aquel que use medicamentos, que a día de hoy no hay nadie que no haya usado por lo menos un medicamento. Y esto al final de cuentas no es para garantizar nuestra propia seguridad. No le estamos haciendo un favor a las farmacéuticas diciéndole, hey, tu medicamento causa esto. Tampoco le estamos haciendo un favor al Centro Nacional ni a Cofepris. Esto es porque nosotros nos merecemos medicamentos de calidad, merecemos medicamentos eficaces y merecemos tener garantía de que los medicamentos que usamos los podemos usar con toda confianza porque son seguros. Bien, muchas gracias, Jürgen, por estas reflexiones y bueno, justamente pensar en las responsabilidades de nosotros como pacientes y también de los médicos que pueden indicar el uso de uno u otro medicamento es importante y es también importante darnos a conocer las implicaciones que tiene el ejercicio pues responsable y también honesto, ¿no?, de estos medicamentos. Por eso es que la farmacovigilancia, como bien nos has señalado a lo largo del programa, es importante para evitar reacciones adversas en los medicamentos y generar, decíamos, estos consumos responsables de los mismos. De esta forma también nos ayuda a generar procesos de comunicación mucho más fluidos, pero también mucho más transparentes en las relaciones médico-paciente para evitar, como bien nos has compartido, los malos entendidos. Pues muchas gracias, Jürgen, por tu participación en Conexiones. Nos ha dado mucho gusto dialogar contigo y que nos hayas hecho conscientes y sabedores de las implicaciones de la farmacovigilancia. Esperamos tenerte pronto en este programa. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Seguimos con nudos para trenzar el tejido social. Y en este momento entonces vamos a hablar de esas realidades que hay en Tocaimita
Y sin embargo, en los últimos años, muchas mujeres viajan en diciembre a la zona del Chocó para regresar, y cuando ellos regresan, pues empiezan también a visibilizar qué elementos tenían allá y qué sucede en Tocaimita. Una de las situaciones que ellos perciben en la localidad en el barrio de Tocaimita, en la localidad de Usme, es que hay una necesidad urgente de recuperar esos saberes ambientales. ¿Por qué? Porque esos saberes ambientales que ellos traían frente al cultivo, la conexión con la tierra, plantas medicinales, huertas caseras, producción de otros insumos, les va a permitir a ellos no solo alimentarse de forma propia, sino también poder ver el territorio como un territorio donde se agrupa toda una cantidad de tradiciones, y estas tradiciones pues van a permitir un uso más racional del espacio, pero también atender esas problemáticas que ellos tienen. Ellos tienen dos grandes problemáticas. Una, la que tiene que ver con la quebrada que atraviesa un sector del barrio Tocaimita, y dos, el manejo de basuras, porque allí llegan muchos recicladores, que son las personas que clasifican la basura que se puede reutilizar, y llegan y la botan en algunos sectores de Tocaimita, y al botarla allí, pues algunos los dejan y otros sí los clasifican y les dan otro uso. Entonces, ¿qué sucede? Es necesario trabajar por la comunidad y con la comunidad a partir de esos elementos importantes. Por otro lado, ellos proponen que hay que hacer unos eventos culturales de encuentro entre población afro, población indígena y población campesino. Y estos encuentros permiten, por ejemplo, trabajar alrededor de una olla muy grande para poder consumir un alimento igual para todos, y hacer unos eventos culturales donde se pueda preservar las expresiones de cada uno de los tres grupos humanos que allí habitan. Expresiones afro, indígenas y campesinos, como una apuesta para preservar la cultura, especialmente para los más pequeños que allí están y que han nacido en este sector y que desconocen muchas de las realidades que allí se ven. Entonces, dentro del ejercicio de investigación, se habla por una apuesta epistemológica desde una mirada decolonial. Y es ahí donde la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria del Área Andina llega para poder como resaltar tres elementos. Uno, la posibilidad de pensar desde el concepto de lo propio, todos estos saberes que ellos tienen para hacerlos propios. Dos, hay una serie de problemáticas que tiene el contexto y que es necesario trabajar con ellos para poder, ¿qué? Pues para poder reconocer las realidades de su espacio y de su territorio. Y otro elemento muy importante es generar procesos de alfabetización para quienes, especialmente para las mujeres, para poder sacar adelante la comunidad y poder dar a conocer no solamente los elementos que ellos tienen, sino también otros. Y así poder trabajar con estas mujeres con las que hemos venido compartiendo en los últimos años, y poder también ayudarles a generar procesos de alfabetización con los niños y las niñas que no están en el sistema escolar, que es una de las grandes problemáticas que tenemos en este contexto. Hay niñas y niños que no pertenecen al sistema, que no están vinculados al sistema escolar. Así que desde estas realidades que tiene la comunidad de Tocaimita, pues se piensa desde unas miradas más de resistencia con respecto al territorio y a las realidades que ellos han vivido. Y para eso se echa mano de esta mirada decolonial desde el trabajo colectivo, desde la agrupación, desde el acunar como una palabra que ellos también tienen allá desde esas prácticas culturales que tienen en el Chocó, para que desde lo propio y desde ese territorio puedan trabajar por todos y por el bienestar de todos. Conocimiento. Comunidad. Nudos para trenzar el tejido social. Bienvenidos a Voces y Visiones.
Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Mi nombre es Roberto y ya saben que es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. En esta ocasión hablaremos acerca de la película El maíz en tiempos de guerra, la cotidianidad de la milpa, de Alberto Cortés. Alberto Cortés Calderón es un director de cine mexicano que entre 2016 y 2017 realizó su propia obra, El maíz en tiempos de guerra, la cual llegó como un recordatorio para cuidar nuestros recursos naturales y una filosofía de vida para los agricultores que cuidan y quieren a la tierra así como a sus semillas. La película muestra la vida de 4 familias indígenas, 2 de origen celtal, una mije y una wixárika o huichol, dedicadas a la siembra de este cereal, durante el tiempo que dura su proceso agrícola hasta la elaboración de tortillas y otros derivados. Así que se hacen evidentes las estrechas relaciones que este grano domesticado por los mesoamericanos hace aproximadamente 8,000 años, pero también los retos a los que estos se enfrentan en nuestro país para su conservación: pérdida del territorio, introducción de maíz transgénico, pesticidas tóxicos, intentos externos por industrializar la producción de las cosechas, desprotección gubernamental y enfrentamientos con el crimen organizado. Ante estas amenazas, es justo decir que el sembrar maíz es un verdadero acto de resistencia. Alberto Cortés destaca que la película surgió de la necesidad de escuchar de viva voz a las comunidades indígenas a partir de un elemento que conocen como propio y de reconocer cómo es que estos granos endémicos, así como sus cosechas, se ven cada día más en una situación de vulnerabilidad ante las nuevas condiciones políticas, sociales y económicas de la zona. Durante la filmación de la película documental, los habitantes se mostraban tal cual, la manera en cómo querían ser vistos, y eso incluye su idioma, lo que favorece más a ellos que a la producción. Por otra parte, todos los mitos originarios de los pueblos en México tienen que ver con el maíz, ya que a partir de él se creó al ser humano, por lo que la película muestra la lucha por el territorio. Esto ha sido todo por el día de hoy. La información de esta cápsula fue retomada del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. Actualmente pueden encontrar la película en la plataforma de Filmin Latino. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Esto fue Voces y Visiones. Pues de esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy, esperando que esta información haya sido de interés, de utilidad y sobre todo, Vero, creo que hay algunos aspectos importantes que podríamos recuperar como a manera de resumen precisamente. Uno es el que ya comentaban hacia el final de la entrevista, el consumo responsable y dialógico, es decir, la responsabilidad no solo de los médicos, no es solo de aquellas personas dedicadas a la investigación, a la prescripción de los medicamentos, sino también la responsabilidad es de aquellos que los consumimos, respecto de cuáles son los efectos, respecto de cuáles son los sentires que vamos notando cuando consumimos fármacos, para que el campo de investigación, para que el campo de desarrollo en el que se inscriben precisamente pueda ampliarse, pueda mejorarse, pueda ser mucho más eficiente, mucho más eficaz en términos del combate a los diferentes padecimientos que como seres humanos pues estamos expuestos. Entonces ese sentido de relación dialógica creo que es uno de los aspectos más importantes que además hemos señalado en reiteradas ocasiones en el programa. Nos interesa fundamentalmente los procesos comunicativos y de producción de sentido respecto de diferentes fenómenos de la sociedad, y el fenómeno de la salud, el fenómeno del cuidado y el fenómeno de la investigación científica es uno de los campos que más nos interesa precisamente difundir a través del programa Conexiones. Así es, Edwin. Y bueno, un aspecto final que me gustaría recuperar acerca del quehacer de la farmacovigilancia es reconocer que ésta existe y que por supuesto es pertinente en el uso de ciertas enfermedades o ciertos padecimientos que exigen una atención inmediata,
sumamente inmediata y que, bueno, no por ello tenemos que velar el ejercicio que por generaciones y por cientos de años ha existido en la medicina tradicional, sino más bien un reconocimiento a la par de estas dos dimensiones, de estas dos áreas, y que por supuesto, como bien se ha señalado, en el área médica, en el área de la salud, la farmacovigilancia requiere atención y requiere también respeto hacia las dosificaciones o hacia el ejercicio, pues consciente también de las tomas que nos indican los médicos. Pues agradecemos mucho al equipo de producción, Nadia Cruz, Daniel Vallejo, Daniel González, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Esto ha sido todo en Conexiones. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.